hoy tengo un asunto a las 7, entonces vamos a cortar hoy la clase a las 7. Vamos a revisar algunos conceptos fundamentales que son conceptuales, que algunos ya los hemos revisado, entonces confirmar, no voy a tratar de no usar mucho tiempo ahí y voy a centrarme en lo más relevante que tiene que ver, que está relacionado con las habilidades que tienen que tener ustedes en este tema de direccionamiento y subredes. Es un tema central del curso. Entonces, inclusive me voy a apoyar voy a ir al material y vamos a ir avanzando en el material para revisar algunos de los conceptos. La parte conceptual que no requiere de mucho, que además pues son conceptos, algunos son conceptos que no van ligados tal vez mucho con la práctica, sino simplemente son conceptos, hay que tomarlos como tales. Entonces voy a entrar al material. Ok, direccionamiento, ya revisamos el primer tema, ya está revisado, ¿cierto? No sé si tengan dudas ahí. La estructura del direccionamiento IP es la porción de red y la porción de host. De todas maneras, bueno, si hubiera dudas ahorita, pues las aclaramos. Y si no, de todas maneras vamos a seguir tocando esa parte porque es base. Y de ahí se desprenden otros detalles que vamos a revisar. Entonces, temas que vamos a abarcar ahorita, yo creo que vamos a tomar el tema 2, tema 3 y tema 4, tal vez, es muy posible. Sí, ¿por qué? Porque esos son conceptos. Vamos a ver que son cortos, además. Hablar de direccionamiento IP, únicas, broadcast y multicast, ya hemos hablado de las direcciones de este tipo, entonces básicamente voy a ir precisando, ¿no? Y si tienen dudas me dicen. O sea, voy a resumir cada uno de estos conceptos. ¿Sí? ¿A qué le vamos a llamar dirección IP únicas? A la dirección IP que se le puede asignar a un dispositivo de entrada. Ese se llama como la definición corta. ¿Qué es una dirección IP únicas? Aquella dirección IP que puedo asignar a un host. Si la puedo asignar, es únicas. ¿Sí? Y complementamos esa definición con algo que viene aquí adelantito. Aquí está. Dice, una dirección IP única es aquella que está en este rango. Entonces, esto no lo podemos mover. ¿Sí? Eso está establecido en un estándar de Internet, donde dice que las direcciones IP que son asignables a host deben de estar en este rango. Entonces, eso además es algo, digamos, que de manera general está establecido. Ya cuando vamos afinando detalles, pues nos vamos dando cuenta de cuáles direcciones IP son asignables según la red que estemos trabajando. Esa parte la preciso. ¿Sí? Entonces, por eso en este ejemplo, pues nos están mostrando de ciertas direcciones que caen obviamente en este rango y que de acuerdo a la red indica que son direcciones únicas. Además de que ciertas direcciones sean únicas, ¿sí? Si dos direcciones son únicas, entonces, o si el destino es únicas, la comunicación es únicas. También otra cosa importante es el origen de la comunicación siempre va a partir de una dirección únicas. ¿De acuerdo? Esa es clave. ¿Sí? Y si la dirección de destino es únicas, entonces tenemos una comunicación únicas. ¿De acuerdo? Entonces, con eso cerramos direcciones únicas. Recuerden, si tienen alguna duda, hay que, pues, resolverla.
Ahora, en cuestión de broadcast, vamos a contar con direcciones broadcast y obviamente las direcciones broadcast de entrada, vamos a partir de qué? Las vamos a encontrar solamente como direcciones destino de una comunicación. Jamás las vamos a encontrar como una dirección origen. Sí, ese es el primer punto que tenemos que, primer punto conceptual que debemos de tener de una dirección broadcast. ¿Sí? Y luego, si hablamos de la comunicación, quiere decir que la comunicación, si es broadcast, tiene que venir de una únicas a la dirección de broadcast, ¿sí? Para que la comunicación sea broadcast. ¿Y qué sigue? Que vamos a tener dos tipos de direcciones broadcast, ¿sí? Direcciones broadcast donde la dirección IP se compone de puros unos en la dirección IP, que nos estamos poniendo el ejemplo. Este sería un tipo esta sería una dirección broadcast que, digamos, especial, y que si la encontráramos en una comunicación, la entenderíamos como que esa comunicación se va a dar con todos los equipos dentro de la red local donde se generó o donde se inició la comunicación, ¿cierto? Pero nuevamente el origen va a ser únicas, ¿sí? Aquí esta dirección IP que estoy señalando aquí es únicas, y la dirección destino es de broadcast, ¿sí? Este tipo de broadcast se le conoce como broadcast limitada. ¿Por qué? Porque solamente va a quedar ahí en la red local, ahí se genera y hasta ahí llega. ¿De acuerdo? Ahora, la otro tipo de dirección de broadcast va con lo que se conoce o va relacionado con el broadcast dirigido, ¿sí? Y los broadcast dirigidos usan una dirección IP de broadcast que está asociada con una dirección de red a la que pertenece esa dirección de broadcast. Es algo que ya, bueno, ya empezamos a revisar, ¿sí? Si no mal recuerdo, es lo que abarcamos en el tema de la semana pasada, ¿cierto? Calculamos la dirección de red, la dirección de broadcast y el rango de host, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué se diferencia de la otra? Porque aquí hay una porción de red que no cambia, y lo que cambia es la porción de host, donde todos los bits de la porción de host están encendidos, y eso indica que esa dirección IP es de broadcast para esa red, ¿sí? Y en ese caso la comunicación otra vez va para todos los equipos de la red a la que pertenece la dirección de broadcast, ¿sí? De manera que si hubiera una comunicación de este tipo y el origen se diera en una red determinada y que fuera dirigida a una dirección de broadcast que no perteneciera a esa red, entonces en el router se debe de establecer si se permite que cruce el router una comunicación del tipo broadcast, ¿sí? ¿Por qué? Porque por seguridad viene deshabilitado por default esa función o esa acción, ¿sí? Aquí nos lo señalan. A ver, acá está. Sí, debido a cuestiones de seguridad, dice, y para evitar abusos de los usuarios malos, a partir de esta versión del sistema operativo de los routers Cisco, viene activada por default este comando, el Not IP Directed Broadcast, es decir, que no se permita que salga una comunicación de tipo broadcast. ¿De acuerdo? Y con esto resumimos la dirección IP de broadcast, o las direcciones IP de broadcast y la comunicación de tipo broadcast. Otra dirección y comunicación ya también hemos comentado en concepto y seguimos dejando en concepto, solamente identificamos, es la de multicast, ¿sí? Es importante aclararles, creo que ya lo había comentado, lo vuelvo a repetir, las comunicaciones más comunes son las de únicas y las de broadcast en IPv4, ¿sí?
Y las de multicast son menos comunes, no las vamos a ver en el curso, pero es importante saber de qué tratan, ¿sí? De entrada, como es multicast, quiere decir que no va a todos los equipos de la red, ¿sí? ¿En qué se parece con broadcast? En que aparece, o la vamos a encontrar solamente en la dirección destino. No es posible que aparezca como una dirección origen. Entonces, una dirección de multicast aparece solamente en dirección destino. Y están especialmente diseñadas o definidas para ciertas comunicaciones especiales, ¿sí? Aquí nos mencionan algunos ejemplos relacionados con los protocolos de enrutamiento. Aquí nos ponen el ejemplo de OSPF. OSPF es un protocolo de enrutamiento dinámico y utiliza para comunicarse con cualquier dispositivo OSPF. Utiliza esta es una de las direcciones que usa, 224.005. ¿Cómo qué? Como una dirección de multicast. ¿De acuerdo? Otro aspecto que debemos saber y que más adelantito vamos a mencionarlo nuevamente es que las direcciones de multicast las vamos a identificar porque inician con un número que está en este rango, chequen el rango, ¿sí? Es decir, si yo veo una dirección IP que empieza con 224, 225, etc., etc., hasta 239, la voy a inmediatamente voy a determinar que se trata de una dirección de multicast, ¿sí? Multicast, ¿de acuerdo? Y acá básicamente nos pone un ejemplo. Este es un ejemplo obviamente teórico, ¿sí? Tendríamos que precisar la parte real si supiéramos de qué aplicación estamos hablando que requiera de una dirección de multicast para llegar a ciertos equipos específicamente. Vean que aquí en esta red local tenemos una serie de direcciones IP y vemos todas estas direcciones IP son únicas, las que están por encima, y las de abajo son direcciones de multicast. ¿Por qué se llaman direcciones multicast? Porque están asignadas o establecidas para más de un equipo. Pero acuérdense, no las configuramos como tal, sino vienen establecidas de acuerdo a la aplicación que se esté usando y van a ser usadas solamente para propósitos de recepción, digamos, de recepción de una comunicación dirigida a esos equipos que la tienen establecida en alguna aplicación. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí viene un ejercicio para que ustedes lo prueben, lo hagan. Entonces voy a saltarme el ejercicio. De hecho, ahorita me voy a saltar el ejercicio, los quizzes. Ustedes los hacen más de una vez si es necesario. ¿Alguna duda hasta ahí? Los tipos de direcciones desde el punto de vista de, digamos, de únicas, broadcast y multicast. No, profe, no hay duda. Okay, gracias. Continuamos entonces. Vamos a otra parte conceptual, el siguiente tema. Sí, el siguiente tema tiene que ver con identificar los distintos tipos de direcciones IP. Primero, una primera forma de clasificarlos es por su alcance. Y de alguna manera hemos comentado algo, aquí detallamos ya un poco más. O sea, en Internet, bueno, como direccionamiento IPv4 vamos a encontrar dos tipos de direcciones. Direcciones IP que se conocen como públicas y las IP privadas, ¿sí? Se les llama IP públicas a cualquier dirección IP que es alcanzable sin ningún apoyo adicional, digamos, es alcanzable en Internet, ¿sí? Como para asociar de manera muy rápida, una IP pública es aquella que tiene, es decir, cualquier servidor en Internet va a tener una dirección IP pública asociada y por eso lo podemos alcanzar, ¿sí? Pero obviamente hay mucho más equipos en las redes que no necesariamente son servidores y sin embargo tienen una IP pública, por consiguiente pueden ser alcanzables sin necesidad de hacer uso de alguna herramienta auxiliar, ¿de acuerdo?
Ese es el concepto de las IP públicas. Y ahorita vamos a, esa parte la podemos aterrizar con identificación de rango de direcciones que no vamos a tener que aprendernos mucho. Ahorita vamos a revisarlo. Las siguientes son las direcciones IP privadas, ¿sí? Y chequen, se les llama privadas precisamente porque su alcance es limitado al lugar donde se generan o se configuran, ¿sí? De tal suerte que una manera de identificar qué direcciones IP privadas lo podemos ver con nuestros equipos que tenemos en nuestra casa, ¿sí? Y a todos, la mayoría, por no decir que todos, la mayoría de las redes caseras usan direccionamiento privado, ¿sí? Ya ustedes pueden, si ustedes ahorita consultan su dirección IP, pueden empezar a asociar o a determinar que esa dirección IP que están viendo es una dirección privada y ahorita vamos a revisar, se lo asocian y la van a comparar con estos rangos, ¿sí? Chequen qué es lo que nos dan. Nos dijeron del direccionamiento público cómo es y cuál es el direccionamiento privado. Y en el caso del direccionamiento privado nos lo señalan explícitamente aquí. ¿Por qué? Porque si yo conozco cuál es el rango de direcciones privadas, que nos están marcando, y vamos a ver cómo lo determinamos más fácil. Si todo lo que empiece con 10 es privado, ¿sí? Todo lo que empiece con 172.16 y llega hasta este otro rango es privado también, y todo lo que empiece con 192.168 también es privado. De tal suerte que si la pregunta fuera, ¿y entonces cuáles son las direcciones IP públicas? La respuesta que tendríamos que encontrar, o como responder, es todo lo que no esté en estos rangos. ¿Sí? Todo lo que no esté en estos rangos es direccionamiento público. ¿De acuerdo? Ahora, me voy a detener tantito aquí. Voy a pasar aquí a mostrarles en el pizarroncito los tres rangos, pero también, ¿dónde está? Voy a poner los rangos que me dicen: 10.0.0.0, diagonal 8, y esto de alguna manera pues ya deberíamos, cuando menos los más sencillos, por ejemplo el primero 10.0.0.0, ya deberíamos de poder interpretarlo con lo que ya vimos como en la estructura de direcciones, es decir, la porción de red y la porción de host. Ahorita checamos esa parte, ¿no? Esto es lo que me dice. No sé. Ahí está. Y el otro rango es de 192.168.0.0 con diagonal 16. ¿Alguien se acuerda qué significa el diagonal? ¿Para qué lo usamos? Era el número de bits de la máscara de subred, ¿no? Es el número de bienes de la máscara de su red, correcto. ¿Y qué más? ¿Y nos sirve para qué? Para ¿Qué me calcular dice? las direcciones de red y la primera válida, la última válida y la dirección Exacto. broadcast. Sí, exacto. Así es. Ajá. Y en principio, si todo eso está perfectísimo, y en principio la porción de red, aquí me dice que son 8 bits, que son la porción de red, y que el resto, o sea, este 10 representa la porción de red, y que el resto es la porción de host. Y una vez que ya delimité esa parte, ya puedo calcular la dirección de red, la dirección de broadcast y el rango válido, como decía Mario, ¿no? ¿Sí?
De tal suerte, chequen, aquí voy a saltarme o repasar solamente cómo calculo la dirección de red una vez que ya definí la porción de red. ¿Sí? ¿Cómo calculo la dirección de red? O cómo determino la dirección de red una vez que sé cuál es la porción de red. ¿Qué es lo que me dice la regla? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien distinto, Mario? Si no, lo que vamos a recordar, y es esencial que lo mantengamos, pero le digo que algunas cosas tenemos que ya empezar a como que a hacerlas como que parte de ese, no solamente conocimiento, sino parte de la habilidad. Es que si yo quiero determinar cuál es la dirección de red, dada esta dirección que no sé qué cosa sea, lo único que tengo que hacer es asegurarme que la porción de host está completamente apagada, ¿sí? De tal suerte que aquí realmente lo que estoy viendo es que esta dirección que tengo aquí, ¿qué cosa es? Si la definición de cómo encuentro la dirección de red, dada una dirección IP, es asegurarme que la porción de red esté completamente apagada, entonces, ¿esto qué cosa es? Ay, no sabía que podía hacer esto. ¿Esta dirección qué cosa es? Es la dirección de red, ¿no? La dirección de red, ¿sale? Y si quiero encontrar la dirección de broadcast, ¿qué me dice para encontrar la dirección de broadcast? Lo voy a poner aquí, lo voy a desglosar. Todas deben de estar encendidas. Toda la parte, ¿cuál parte? La porción de host. Toda la porción de host, que en este caso son estos 3 bytes. ¿Sí? Y para que lo veamos, este 10, acuérdense que este aquí es decimal, para que no nos confundamos. Y lo demás lo voy a poner en binario. Entonces, como todo, si quiero encontrar la dirección de broadcast, voy a asegurarme de encender todos los bits de la porción de host. Entonces, lo voy a encender para que lo veamos. Y luego, después de que enciendo, convierto. ¿Y qué es lo que obtengo? El 10 pues no lo convertí binario, es un número decimal. Entonces, ¿qué tengo después? 255. 255 punto. 255.255. ¿Sale? ¿Qué es eso que acabo de encontrar? Es lo que me están diciendo. ¿Dónde está? Es me perdí. Aquí. ¿Sí? Dice el rango de las direcciones privadas. Un rango de direcciones privadas va de la 10.00 hasta la 10.255. Sí, lo que me están dando aquí son los límites que no se tocan. Acuérdense, la dirección de red no se toca, la dirección de broadcast no se toca. Es decir, si yo quiero asignar direcciones de una dirección IP dada, de una dirección de red, no toco la dirección de red ni toco la dirección de broadcast. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y vean, entonces, tomen en cuenta mucho esta parte. Fíjense que no es complicado aplicar las reglas que les estoy mencionando, que ahorita las estoy repitiendo. Y lo estoy repitiendo para que se nos quede. Si yo, ¿cómo interpreto? Esta es la parte más difícil de interpretar, digamos, cuando estamos aprendiendo. Dice, otro rango privado, otro rango de direcciones privadas es hablar de la 172.16.0.0 con diagonal 12. Y me dice que el rango, bueno, aquí ya puse el rango con diagonal 12. ¿Sí? Y me da este rango. ¿Cómo lo encuentro? Es decir, ¿cómo llego a ese rango partiendo de esta dirección? Otra vez hago lo mismo.
Si sé que el prefijo es 12, aquí es la parte como que les digo, como que difícil, como que me puede destantear. ¿Por qué? Porque si esto lo desgloso para saber cómo es que salió eso, entonces yo lo que hago es esto, digo, a ver, me está diciendo que de esta dirección IP, o de cualquiera que yo quiera usar, de este rango, 12 bits son la porción de host, ¿sí? De entrada, que igual lo que comentó Mario es obviamente válido. Esos 12 también me sirven para que yo sepa cuál es la máscara. Y la máscara, pues obviamente, me sirve para determinar la porción de host. Entonces tengo distintas maneras de jugar y encontrar el mismo resultado. Entonces, si 12 bits representan la porción de host, perdón, de red, eso quiere decir que el 172, ¿qué cosa pasa con él? Pues es parte de la porción de red, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que son 12 bits y aquí hay 8, ¿sí? Aquí hay 8 bits. O sea, con 8 bits formé este 172. ¿Cuáles son? Ahorita no me interesa, lo único que sé es que ese 172 es parte de la red, ¿sí? Pero además me dice que hay otros 4, porque son 12, pero esos 4 están aquí. Entonces, eso me da a entender que ese 16, no todo representa la porción de red, solamente 4 bits. Y por eso, si yo quiero ver esos bits, es decir, cuáles son esos bits, lo que voy a hacer es convertir este 16 a binario y lo hago como ya sabemos, ¿no? Digo, a ver, ¿qué cabe en 16? El 128 no cabe, el 64 no cabe, el 32 no cabe, el 16 sí cabe y ya llegué. Por consecuencia, los demás bits, es decir, 4, no, el 8, 4, 2 y 1, pues los dejo en ceros, ¿cierto? Y el otro byte, o los otros 2 bytes, pues también los dejo en ceros, porque me faltan otros 2 bytes. Entonces, esos representan la porción de host. ¿Cuántos bits representan la porción de host? ¿Alguien me dice? Mientras termino. ¿Cuántos bits representan la porción de host? Serían 20, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque 20 más 12 me das 32. Lo único que busco es encontrar el complemento a 32. Es decir, son todos estos. ¿Sí? Esos 20. ¿De acuerdo? Por lo estoy poniendo aquí desglosados, esos 20. ¿De acuerdo? 20 bits representan la porción de host. De tal suerte, lo voy a hacer esto acá abajo para que se vea, para que quede esa parte ahí. Son 20 bits de porción de host. De tal manera que si yo convertí esta dirección IP, es lo que tengo aquí realmente, si revisan, 172.16.0.0, ¿sí? Como me resultó esto, y son 20 bits la porción de host, entonces, ¿qué es esto que encontré aquí? Pues otra vez es la dirección de red. ¿Sí? Y si yo quiero encontrar la dirección de broadcast, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerlo acá abajo. Es decir, ver cómo está la dirección de broadcast. ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrarla?
Encender todos los bits de la porción de host. Encender todos los bits de la porción de host. O sea, ¿qué pasa con estos bits? No los toco, ¿cierto? O sea, no toco el 172 porque es porción de red, no toco estos 4 bits porque siguen siendo porción de red. 8 más 4, y ya toco a partir de aquí. Todo esto, toda la porción de red que le voy a hacer, encenderla, porque estoy encontrando, o quiero encontrar, la dirección de broadcast de esta red. ¿Sí? ¿Y eso a qué es igual? Ahora ya convierto. ¿Y qué tengo? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué número es este? Ese sería 31. 31. Y Que los es demás 255. exacto. Y entonces ya llegué, ya encontré cómo, ya determiné cómo es que se calculó esta dirección. ¿Sí? Es decir, aquí me dieron el rango, pero me pudieron haber dado simplemente, ¿sabes qué? La red 172.16.0.0 diagonal 12 es una red, perdón, sí, toda esa red es privada. Entonces, ¿cómo sé hasta dónde llega? Pues calculando la dirección de broadcast, que es lo que hice aquí. Calculé la dirección de broadcast de esta red. Y de esa manera tengo o los límites que no se tocan para asignar a un host, ¿sí? Y si hago algo similar acá, aquí es más sencillo. ¿Por qué es más sencillo? Porque aquí tengo un diagonal 16, abarca los 2 bytes completitos. Entonces, ¿qué me quiere decir aquí? Que estos 2 bytes representan la porción de red. Aquí lo puse así simple, entonces aquí voy a calcular la dirección de broadcast y vamos a checarla ya con lo que nos dice el material. Entonces, si yo quiero encontrar, aquí voy a saltar a encontrar la dirección de broadcast otra vez directo, o más bien solamente eso calculo. ¿Y qué hago? Pues otra vez, pongo, yo sé que 192 y 168 es la porción de red, porque aquí me está diciendo que son 16 bits, y me faltan ¿cuántos? Otros 16 bits en la porción de host, que son los que están aquí, completamente apagados. Y si yo quiero encontrar la dirección de broadcast, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente encender esa porción de host, otra vez lo hago así desglosado. Ahí está. ¿Y eso equivale a qué? 128.255.255. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Dónde está? Ya se me perdió. ¿Sí? Acá está. ¿De acuerdo? Entonces, esto que nos están dando acá, ya vimos que es con la sola dirección de red yo puedo encontrar la dirección de broadcast y pues en medio estaría el rango válido. Todo esto está establecido en este estándar. Este es un estándar de Internet que se conoce como RFC 1918. Si yo lo busco en Internet me va a decir todo lo que tiene que ver con el direccionamiento privado y esta es la esencia. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Ok. No, profesor. A ver, Marco, adelante. No, profesor, no tengo ninguna duda. Escuché que decías que tú sí tenías una duda.
Ok, gracias. Seguimos entonces con el siguiente tema. El siguiente subtema es que es el enrutamiento de Internet. ¿Qué es lo que básicamente revisamos aquí? ¿Qué es lo primero que debemos? Lo primero que debemos entender es que, otra vez, para que podamos llegar de un lugar a otro en Internet, esta función es esencial, ¿sí? Si el enrutamiento no está activado o no está funcionando en alguna parte de la red, es muy probable que ciertos paquetes se pierdan al intentar llegar a un destino en Internet, ¿sí? Aun cuando el destino existe, pero si en algún punto no se está enrutando bien hacia una red de la que queramos alcanzar, pues posiblemente no suceda. Es decir, no se alcance, ¿sí? ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Es que el enrutamiento en Internet se va a dar solamente con direccionamiento público otra vez, ¿sí? De tal suerte que si yo tengo direccionamiento privado, que es lo que nos están señalando aquí, entonces es necesario de un protocolo, ya habíamos hablado un poquito de él, bueno, simplemente mencionado, vamos a seguir como mencionándolo nada más, de este es un protocolo, que dice su nombre, de aquí viene, traducción de direcciones de red. Ajá. ¿Para qué sirve este protocolo? Entonces, la función de este protocolo básicamente es que los equipos que tienen configurada una dirección IP privada, que nos están poniendo el ejemplo, ¿sí? Para que puedan salir a Internet necesitan tener corriendo el protocolo de NAT en el router, digamos, que toca con Internet, ¿sí? De otra manera no es posible, por eso es que aquí nos ponen la nota, dice este paquete tiene una dirección IP origen que es privada, de manera que se tiene que traducir a una dirección IP pública. ¿Para qué? Para que se pueda mover hacia Internet. Mientras no se traduzca a una dirección IP pública, no puede moverse un paquete dentro de Internet. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sucede con los paquetitos, que es cuando estamos navegando, es que cuando llegan a nuestro routercito, ¿sí? Posiblemente ahí se lleve a cabo un NAT, ¿sí? De hecho, digamos, como que es el router donde se lleva a cabo el NAT. Lo que sucede hoy es que inclusive hay un NAT sobre NAT, ¿sí? Sobre todo en Easy, por ejemplo, ahí los routers caseros no les llega una dirección IP pública, de tal suerte que se hace una traducción, sí, pero se hace una traducción hacia otra IP privada, y adentro de Easy, en la frontera de Easy, se hace la traducción hacia una IP pública, y por eso ya podemos salir a Internet. Mientras no se tenga eso, o si hay algún lugar, una red donde no se tenga ese protocolo y se esté usando direccionamiento privado, pues no se estaría saliendo a Internet. Entonces es la función de NAT. Traducir direcciones IP privadas a direcciones públicas para poder salir a Internet. ¿De acuerdo? Y aquí nos explican también otro caso. Este es el caso común, ¿sí? Donde tenemos nuestras máquinas, posiblemente tengamos un servidor ahí interno. Si fuera así, solamente los equipos, digamos, clientes podrían salir a Internet. El servidor, por seguridad, no tendría que estar usándose para navegar en Internet. Por lo tanto, solamente podría ser accesible para comunicación con sus clientes. Pero podría ser posible esto, que en una empresa pequeña tuviera sus equipos para salir a Internet, pero quisiera tener sus servidores para publicar información hacia Internet. Entonces, la recomendación es que se separe en otra red, ¿sí? Y obviamente estas
esos equipos tendrán que tener una manera de traducir sus direcciones IP privadas en direcciones IP públicas o tener direcciones públicas, como está mencionándose aquí, direcciones IP públicas asignadas a esos servidores, ¿sí? A fin de que la función aquí no es que los servidores salgan hacia Internet, aquí la función es que usuarios de Internet puedan conectarse a estos servidores que tienen tal vez información importante, ¿sí? Entonces, recuerden, los servidores jamás se usan para hacer clientes, o sea, para navegar, así como en conclusión, no se usan para navegar, se usan para proveer un servicio. Entonces, estos equipos no salen, a estos equipos se les consulta desde Internet. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio lo hacen para que comprendan cómo es el proceso, que básicamente les ilustra, ¿no?, el proceso de comunicación a Internet. ¿Qué sigue? El uso de diferentes direcciones especiales. Ya una ya la vimos, esta ya la dirección IP 127.0.1 ya la estuvimos revisando, me parece, en algún momento. Entonces aquí se repasa porque es el tema, ¿sí? O se confirma. Y si revisan aquí, en realidad se trata, creo que también se los mencioné, lo que no precisa es la diagonal. Chequen, es una diagonal 8, dice 127.0.0.0 diagonal 8. Y aquí está el rango. Aquí nos ponen el rango válido. ¿Qué quiere decir? Que toda esta red, es decir, una red donde tiene 3 bytes para crear hosts, pues en realidad no se crean como tales, porque esta es una red especial. Se pueden simplemente usar y se usa para hacer pruebas, que todas esas pruebas van a ser dentro del equipo donde estoy, no salen para hacia otro lado, son pruebas de loopback, por decir, son pruebas consigo mismo, con la misma máquina donde estamos. Ya les había también mostrado que si esa es toda una red de pruebas, entonces yo puedo usar cualquier dirección para ver si es cierto que llego. O sea, lo único que voy a cuidar es que inicie con 127 y cualquier otro número válido dentro de menor que 255, ¿cierto? Ahí, tompín, la prueba. Y ahí está. Si cualquier dirección IP que inicie con 127 me va a responder, pero no es que este sea otro equipo distinto al mío, sino que está haciendo una prueba con mi mismo equipo para verificar que está funcionando mi conjunto de protocolos de TCP/IP. ¿Sí? Chequen. Entonces, por eso se le conoce como una dirección o una red especial. En este caso es una red, toda una red especial. ¿De acuerdo? Otra dirección IP, otra dirección de red, incluso es otra dirección de red especial. No sé si alguien de ustedes se ha puesto curioso, esto pudo haber sucedido, inclusive lo voy a hacer ahorita como ejercicio. Creo que por ahí tengo algo. Sí, no sé si alguien ha visto algo similar a esto que les muestro aquí en la pantalla, 169.254, con cualquier cosa adelante, aquí me está mostrando el rango, es una diagonal 16, ya sabemos interpretar esa parte. Entonces es toda una red con 2 bytes de porción de red y 16 bits de porción de host. ¿Qué dice aquí? Por principio de cuentas debemos saber que se conocen como direcciones de enlace local. De enlace local significa que esas pueden generarse de manera automática en una conexión de red. Específicamente, digamos que llega al router, o tal vez que no llegue al router, sino simplemente en la red local donde estemos.
Y este es su nombre, dice es direccionamiento IP privado automático. Privado porque pues, obviamente tampoco va a no va a salir a internet, ¿sí? Se le conoce así, dice, o también como direcciones autoasignadas. ¿Cuándo suceden? Cuando hay un problema con DHCP, ¿sí? Y comúnmente lo vamos a ver en Windows. ¿Cómo puedo darme cuenta usando el paquete? Lo puedo hacer también con mi máquina. Pero aquí por facilidad y comodidad, voy a hacerlo rápidamente con el paquete. Con 2 máquinas y lo voy a hacer con un routercito que ya viene configurado. Son los routers inalámbricos, entonces me voy a pasar a la parte inalámbrica y voy a usar un router como este, ¿no? Creo que este me puede dar resultado. Y conecto. Y primero lo voy a hacer que funcione bien y luego lo voy a hacer que no funcione, pues para que vean la diferencia. Obviamente estas máquinas vienen preparadas para configuración estática, entonces voy a cambiar, voy a dejarlas en dinámica. Aquí también. Y vamos a esperar si ya están los, ya está encendido, ¿no? Las dos interfaces en el router y en la PC. Entonces yo puedo ir a verificar y vean que aquí de entrada me está dando una 169.254, ¿sí? Voy a ver si cambia. Voy a provocar que la corrija. Vamos a menos que no venga está, ¿sí? ¿Revisaron? Ahorita ya cambió. Este es un direccionamiento correcto, 192.168.0.100. Pero al principio tenía una 169.254 porque estaba teniendo problemas con DHCP. O no se estaba llevando a cabo la comunicación correcta. La voy a verificar acá también. Sí, aquí estaba con 169.254, ya se pudo comunicar con el servidor de DHCP, entonces ya tengo una dirección IP correcta. ¿Por qué digo que es correcta? Porque esas máquinas establecieron una comunicación con el router, y este routercito, todos los routers de casa, caseros, traen algo ya configurado, ¿no? Una serie de configuraciones. Si checan, aquí ven en la parte de DHCP. Por principio de cuentas, ¿qué me dice? El servidor de DHCP está habilitado. Recuerden, ¿para qué me sirve DHCP? Para asignar direcciones IP a aquellos equipos que no tienen una dirección IP. Entonces, esa es su función de DHCP. Y aquí está la forma en cómo va a asignar. ¿Sí? ¿Qué tiene definida? El router tiene definida una dirección IP en su red local. Aquí está establecida, esto lo puedo cambiar en algún momento, con su master también. Y aquí tiene el rango de direcciones que se pueden usar. Bueno, la dirección IP inicial se revisan y cuántas direcciones puede asignar, de tal manera que con esa información calcula. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo aquí voy a hacer la prueba, voy a hacer la prueba deshabilitando DHCP para ver qué sucede. Voy a ver si funciona con esa parte. Deshabilito DHCP y guardo los cambios. Vamos a ver si con eso es suficiente para mostrar lo de las direcciones
de autoasignación o APIPA, ¿no? Las 169.254. ¿A nadie le ha pasado esto? Yo ahora no sé cómo se vea en Windows 10, pero en Windows anteriores se veía como conexión limitada. Sí, ahí están, 169.254. ¿Por qué? Porque hay problemas con el servidor de DHCP. En este caso, sí, Es una pregunta. Entonces, cuando aparezca esa dirección IP es porque tiene problemas con el DHCP. exactamente, hay un problema que tiene que ver con el servidor de DHCP. Ya sea que no lo alcance, ya sea que el servidor de DHCP se haya quedado sin direcciones IP. ¿Y cómo se corrige ese error si va a mantener? Ok. Aquí les digo, hay distintos factores. Un primer factor, digamos, el más común que podría suceder es que tengas problemas de señal. Es el más típico, sobre todo cuando tenemos una red inalámbrica. ¿Sí? Si la señal es muy baja, hay dificultad para comunicación y eso hace que en algún momento no alcances al DHCP y te pueda asignar una dirección IP. ¿Sí? Entonces, ¿qué te da? Conexión limitada. ¿Sí? Eso es lo más común. Si fuera otro caso, es decir, no estás conectado inalámbricamente, sino por cable, ¿sí? Otra vez, el primer problema es que el cable no funcione, ¿sí? Y el otro factor es que el servidor de DHCP ya haya asignado todas las direcciones IP de tal suerte que ya no te pueda asignar una dirección IP, ¿sí? Otro problema es lo que yo provoqué ahorita, simplemente apagué el servidor de DHCP. ¿Sí? No apagué el router, apagué el servidor, el servicio. ¿Sí? Como lo que pasa cuando las inscripciones, profesor. Que se tarda mucho y no deja entrar a varios. Pero ahí es otro caso. Sí, son distintos casos, ¿sí? Por ejemplo, eso que comentas, Marco, si tú checas, tú puedes salir a internet, ¿cierto? Sí. ¿Sí? O sea, no es un problema de DHCP. ¿Por qué? Porque tu máquina, tu equipo, lo que sea, tu máquina o tu cel, tienen una dirección IP. Y por eso están saliendo a internet. Lo único que está pasando es que no estás llegando a un servidor, a una máquina en específico. ¿Sí? Y tenemos que saber qué servicio estás buscando. En este caso, por el ejemplo que estás dando, es un servicio de web, ¿sí? De una aplicación en específico. Entonces, es otra cosa. Entonces, en la red vamos a encontrar distintos tipos de servicios, ¿sí? DHCP solamente te asigna una dirección IP, no más, ¿sí? Y después de que ya te asigna una dirección IP, ya lo que sigue es otro problema, otros problemas que pudieran suceder, como ese que mencionas. No puedo acceder a mi página de inscripciones o a mi página de dar de alta, ¿no? Las unidades de aprendizaje. Entonces, es otra cosa, es un servicio de web que no está funcionando bien, ¿sí? Es decir, y ahí tendríamos que revisar también otros detalles de por qué podría no estar funcionando bien. Es decir, es el servidor, es que hay muchos usuarios conectando. El último, algo que también tenemos que tomar en cuenta es, y que inclusive sucede en un servidor de DHCP y en cualquier otro servicio, es que puede ser que un software maligno, es decir, un malware, nos esté metiendo ese tipo de ruido. Nos puede meter ruido en un servidor, en una comunicación de DHCP, me puede meter ruido en una comunicación por HTTP, me puede meter ruido en cualquier otra situación. Va desde una situación básica hasta una situación más compleja. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, profe, gracias. Y nosotros nos quedamos ahorita con cositas muy básicas. Sí, por eso inclusive esta parte, pues no nos adentramos a revisar cómo funciona más a detalle el servidor de DHCP, porque no cae dentro del curso todavía. Sí, eso cae ya en el segundo curso. ¿De acuerdo? Ok, entonces cuando ustedes vean esto, digo, si ustedes ven en su máquina una dirección IP de este tipo, o que se consultan su IP, o no tienen internet y ya le buscaron y todo y no tienen, entonces una primera situación que tendrían que checar es a ver qué dirección IP tengo. Y si ven que tienen una 169.254, entonces dirían, mi problema es que no estoy alcanzando al servidor de DHCP.
No es que no tenga internet, y no tengo de entrada un problema con DHCP, ¿sí? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ninguna, maestro. Entonces vamos a cerrar con el siguiente tema. El siguiente tema dice son direcciones de tipo classful. Y en esta, chequen que tiene que ver con otra forma de clasificar las direcciones IP. ¿Sí? Y esto también se corresponde con un estándar, aquí no nos mencionan de hecho, el estándar RFC 790 de Internet. Al principio de Internet, a pocos años de haberse inventado, se decidió clasificar el direccionamiento, es decir, clasificar las direcciones, identificarlas por clase y según la clase, pues, definir un tamaño. Si revisan, a medida que se cambia de clase, es decir, las clase A son las redes más grandes, vean que son diagonales 8, ¿sí? Y las que siguen, digamos, son las medianas, las diagonal 16, y las pequeñas son las diagonal 24, ¿de acuerdo? Vienen con un rango. Si revisan aquí, dice las redes de clase A van a ser aquellas direcciones que inician entre 0 y 127. Otra vez tomando simplemente el primer número, con eso basta. ¿Sí? De hecho, es la clave, el primer número. ¿Sí? Si yo veo una dirección, que de hecho no la vamos a ver, una dirección 00 como una dirección real de un equipo, no la vamos a ver, pero está establecida aquí en el rango. ¿Por qué? Porque la 000 tiene una función especial. La 127 ya la vimos, ¿sí? Es el límite de las clases A y ya sabemos que si es 127 es una red especial, ¿sí? Pero todo lo que está aquí en medio, en términos de redes, son de diagonal 8. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Porque si en algún momento, desde el punto de vista teórico de examen de conocimientos, nos dijeran o encontraran ustedes en el examen, oye, esta dirección IP, ¿me puede decir cuál es su máscara de red, por ejemplo? Y no nos dieron la máscara de red. Entonces, lo que tengo que hacer es venir a checar a qué clase corresponde. ¿Sí? Es decir, si no me dan de una dirección IP, no me dan la máscara y me dicen, oye, me pregunta cuál es su máscara, entonces yo puedo apoyarme en el direccionamiento de clase para determinar su máscara por default. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto viene establecido y tiene que ver, si ustedes recuerdan, me voy a ir otra vez aquí al paquete, pero ahora voy a asignarle una dirección IP para ejercicio de esto, de las clases. Y si ustedes ven, de hecho es con lo que empezamos al principio, porque les decía, ¿saben qué? Pues como no sabemos mucho de direcciones IP, ahorita vamos a hacer lo que nos diga el sistema. Entonces, yo pongo una dirección cualquiera que se me ocurra, mientras sea una dirección IP correcta, el sistema me la acepta, pero además, vean lo que hace. ¿Sí? ¿Qué hizo? Yo le puse la dirección IP y el sistema me puso, ¿qué? La máscara. La máscara, ¿sí? De manera automática. A esta se le conoce como la máscara por default. ¿De dónde la toma? Del direccionamiento de clase. Si yo voy ahora al material, sí, veo, ¿con qué número empecé? Con un 150, no importa lo demás. Empecé con un 150. ¿Dónde está? En este rango, ¿sí? Entre 128 y 191. ¿De qué clase A? A es clase B. Por consiguiente, el sistema determinó que esta máscara, ¿sí? Un diagonal 16, que equivale precisamente a 255.255. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, a partir de hoy ya sabemos por qué un sistema me puede dar la máscara, sobre todo en un sistema de equipo final,
Es decir, ¿por qué me da una máscara de manera automática? Por esto, porque tiene registrada esta información, la información de clase. Y obviamente ya si yo decido que no es esa máscara, pues ya la cambio, que es lo que ya empezamos a hacer, ¿no? Ya empezamos a hacer en este curso. Yo digo, esa no es la máscara, la máscara es esta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya aquí ya especifiqué. Esta máscara que yo ya puse aquí, que ya no tiene que ver con la default, a esta ya se le llama máscara personalizada, porque yo lo hice, yo la cambié. ¿Sí? Pero mientras no la cambie o no me digan qué máscara es, entonces se aplica la máscara por default, tomada del direccionamiento de clase. Entonces, jugando otra vez, voy a borrar acá. Si yo pongo una dirección IP como 50.0.10.20, ¿qué me dice? Que la máscara por default es 255. ¿Por qué? Pues porque esa dirección IP está en el rango del 0 al 127. Cualquier dirección IP que está en ese rango tiene una máscara diagonal 8. ¿Sí? O sea, 255.0.0.0. ¿Sí? Y las redes pequeñitas son de clase C. Chequen cómo van diagonal 8, diagonal 16 y diagonal 24. Entonces, una red de clase C, su porción de red, acuérdense que también esto nos dice la máscara, ocupa los 3 primeros bytes y solamente el último byte se usa para crear host. Y aquí el límite de las clases C es de la 192 a la 223. Estos rangos que ustedes ven aquí, nos los podemos aprender o podemos aplicar una especie de truco y no aprenderlo. Es decir, en un examen no vamos a encontrar que nos pregunten, oye, ¿cuál es el rango de las direcciones de clase A o de clase B o de clase C? Las preguntas comunes que vamos a encontrar es, esta dirección IP, ¿a qué clase de red pertenece? ¿Sí? O cuál es su máscara por default. Y entonces eso yo lo puedo encontrar aplicando un pequeño truco que vamos a ver. Y con eso yo creo que vamos a cerrar. Salvo que haya por aquí adelantito algo más. Entonces, fíjense lo que voy a hacer para que vean. Voy a poner una dirección IP. No le voy a poner máscara. Y entonces vamos a determinar la máscara y vamos a determinar, sin ver el material, la clase. ¿Sí? ¿Cuál es la máscara y la clase de esta red? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la máscara? Podríamos poner por default, porque no nos lo dieron. Y la clase de red. Entonces, si yo ya me aprendí los rangos, pues ya puedo contestar. Pero si yo no me aprendí los rangos y ni me los quiero aprender, entonces, a menos que me sea más fácil, ¿no? Puedo empezar por este truco que vamos a ver. El truco es el siguiente. Lo que me dice, bueno, no sé si viene en el material. En el material no viene, ¿sí? Lo que tengo que hacer es checar solamente el primer número, ¿sí? E iniciar su conversión sin convertir a binario. Lo único que voy a tener que aprenderme, fíjense cómo es de sencillo, es que si la potencia más alta no cabe en el primer número, ¿sí? A ver si se entendió. Si la potencia más alta no cabe, la potencia más alta en un byte no cabe, entonces yo ya estaré determinando que esa dirección IP es de clase A. ¿De acuerdo? Y chequen, ¿cuál es la potencia más alta de un byte? De las potencias que vimos.
Era 128, ¿no? En la 128, exactamente. Entonces, ¿el 128 cabe en 70? No. No. Tanto aquí tendría yo un 0, ¿no? Voy a ponerlo para que vean cómo se va dando el comportamiento. ¿Sí? Como no cabe la potencia más alta, tengo un 0 ahí, y con eso es suficiente para que yo determine que esta dirección IP es de clase A. Si esto sucede, les voy a poner aquí, si la potencia más alta no cabe en el primer número, entonces es clase A, ¿cierto? Y vamos con el siguiente. Y lo voy a poner así en orden para que vean cómo es el comportamiento. Voy a poner otra dirección IP. Obviamente aquí también puedo decir, es clase A y por lo tanto la máscara de su red también es que la máscara de su red es igual a 255.0.0.0. ¿De acuerdo? Ahora, si me dan una dirección IP determinada, por ejemplo, esta. Voy a cambiar aquí algunas cosas para que no sea la misma. Ajá. ¿Qué es lo que voy a checar? Si la potencia más alta cabe, ¿sí? Chequen, si la potencia más alta cabe, en este caso el 128 sí cabe, ¿cierto? Sí. Pero la siguiente potencia, después de la 128, ya no cabe. Es decir, si yo tomo 128 más 64, ya no cabe. En este caso así es. ¿Sí? O sea, obtengo esto. Entonces ya es suficiente para determinar, si la potencia, aquí está el cuarto alto, la potencia más alta. Y aquí diría que si la potencia más alta cabe, pero la siguiente no cabe, entonces voy a tener la seguridad que esta dirección IP es de clase B. ¿Sí? Y lo último. ¿Van viendo cómo es su comportamiento? 0, 1, 0. ¿Podrían determinar cuál es la siguiente regla que tendríamos que aplicar? Ver si caben las tres potencias, ¿no? En el primer segmento. Ajá, pero así. ¿Sí? Chequen, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Entonces, digamos, si las dos potencias más altas caben, pero la siguiente no cabe, entonces es de clase C. Y ya. Y ya no necesité aprenderme los rangos. ¿Sí? Solamente checo me aprendo este comportamiento, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Sí, si checaron, pues no tuvimos que convertir todo porque no me están pidiendo que convierta todo, simplemente me están preguntando cuál es la máscara por default y la clase de red. Entonces aquí me falta nada más decir que la máscara de su red, pues es la 255.0.0.
Y aquí es 255.255.0, ¿sí? Y ya está. Profe, ¿Sí? entonces si, digamos, si la potencia más alta cabe, siempre va a ser la máscara de su red, va a ser 255. Si la potencia más alta cabe, pero la siguiente no cabe, ¿te refieres a la Ajá, clase sí. A? Siempre va a Sí, ser la misma. siempre va a ser así, sí, siempre. Ok. ¿Sí? O sea, imagínate que tomas otro número, cualquiera que te guste que cumpla esto, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo aquí 170, 180 todavía, ahí está. ¿O no? Ya no. Sí, sigue siendo 80, se cumple, ¿no? Tengo el 128 si cabe, pero ya el 64 ya no cabe. Si sumando, ya no, ya rebasa el 180, por lo tanto, sigue cumpliéndose 1, 0. ¿Sí? Por lo tanto, sigue siendo clase B y sigue siendo la máscara 255.255. ¿De acuerdo? Hasta que cambia el comportamiento, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, si les cambio aquí el número, chequen que el cambio lo hago en el primer número, no tengo que cambiarlo en otro lado. Bueno, en otro lado puedo cambiarlo, pero no tiene ese impacto. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? ¿Es clase C esta dirección IP o no? Sí, sigue siendo clase C. Sigue siendo clase C, ¿cierto? Estamos, y solamente me quedé aquí en clase A, clase B, clase C, pero si checamos el material, llega a, por acá adelante, en clase D y clase E. Pero estas dos, bueno, si recuerdan, en el rango de direcciones IP asignables están desde la 1 hasta la 200.003. Entonces, esto que vemos aquí en clase A, clase B y clase C se refiere a las direcciones IP que son asignables, ¿sí? De manera que aquí ya nos explican que el siguiente rango, también aquí está rango, del 224 al 239 son direcciones IP que son de tipo multicast, ¿sí? Y las E, inclusive esas ya son experimentales. Y también puedo seguir, o sea, si yo siguiera el mismo ejercicio acá, encontraría, siguiendo el comportamiento que si encuentro ahora que al convertir el primer número, encuentro la secuencia 1, 1, 1, 0, ¿sí? O sea, 3 unos y un 0, entonces yo ya diría que son de clase D. Y si es clase D, simplemente yo digo que es una dirección de tipo multicast, ¿sí? Y de hecho, hasta ahí podría llegar, ¿no? Bueno, después, ¿qué tendría que hacer? Sería un 1, 1, 1, 1, 4 unos. 4 unos y después cualquier cosa, yo creo, para las clase E, ¿sí? De hecho. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí se entendió? Sí, maestro, ¿y para cuándo serían los exámenes de esos bloques? Todavía no terminamos. Este es el tema más minucioso, vamos a llamarle así. Sí, les decía que es clave del curso. Entonces, chequen que todavía nos falta porque terminemos, nos falta la parte más laboriosa, si queremos llamarlo así, es esto que vamos a ver mañana. ¿Sí? Segmentación de red, que sigue siendo un poquito de concepto. Las direcciones IP en subredes. Entonces aquí empieza la parte más buena del tema y del curso. ¿De acuerdo? Entonces mañana vamos a revisar estos dos temas, 4 y 5. Estos prácticamente, bueno, ya revisamos ahorita el 11.3.5. Esta parte es conceptual, tiene que ver con esto que estamos viendo aquí, sobre cómo
como quién asigna, quién es responsable, digamos, de manera inicial en la cuestión del direccionamiento público. Estos son los organismos que regulan, digamos, la asignación del direccionamiento. Si checan que es por regiones, se llaman regiones de Internet, ¿sí? Y estos son los organismos encargados de la asignación. ¿De acuerdo? Entonces, voy a cerrar con esta parte, básicamente, y además simplemente complementan el concepto que venga aquí, es conceptual, y cerramos. Sí, cerramos este bloquecito, digamos, y mañana vamos a dedicarnos al 11.4 y al 11.5. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Bueno, entonces cerramos ahí. Les recuerdo lo que ya les mandé por Classroom. De ustedes ya, pues, yo creo que ya hay 2 equipos. Qué bueno que ya hay 2 equipos que están. Maestro, un compañero anotó mal mi nombre. Ya está corregido, Rafael. Ya, gracias. ¿Sale? Ajá, entonces quienes no se animen, no están por animarse, anímense. Les hago una invitación también muy especial a las chicas. Veo a chicas aquí que están deseosas de participar, participen en el concurso, formen su equipo de las chicas. ¿Sale? Participen, es el lunes el concurso. El lunes a las 6. Maestro, ¿y de qué va a constar el concurso? ¿Va a ser preguntas o...? 2 partes, conocimientos y habilidades. Habilidades tienen que ver con configuración de los routers, los que ustedes ya han estado haciendo. Entonces, pónganse a configurar, a entender bien cómo funciona, sobre todo el direccionamiento, ¿no? Y las pruebas, todo eso. Entonces, de eso va a consistir. Sí, maestro, está bien. Órale. Bien, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos mañana. ¿De acuerdo? De Sí, está acuerdo, bien, maestro. profe, hasta luego. Hasta luego. Ok, hasta luego. Hasta luego, maestro, que esté bien. Sale igual. Hasta luego, profe. Sale, Yadira. Hasta luego, profe. Sí, Tommy, Tommy. Luego, profe. Dale. Profe, Dime, Ángel. ya subí los trabajos que me faltaban. Muy bien, yo reviso. Nada más que acabo de checar ahorita que me falta el segundo ya lo había hecho, pero no se guardó. Ok, hay que hacerlo y hay que subirlo. Entre uno, Vale. porque pensé que sí lo había guardado, pero no se guardó. Ok. Órale. Porque que ya llevar documentación, ¿no? Todas las prácticas llevan documentación. Sí, profe. Bueno. Sale.